¿En qué nos quedamos? Hebreos 12. Hebreos 12. Hebreos 12. Puestos los ojos en Jesús. ¿Cómo están todos? Bien, gracias. Gracias a Dios. ¿Qué dice? ¿Listos para empezar? Sí. Bueno, pues como todo tiempo y como todo lo hacemos, primeramente ponemos en las manos de Dios todo, dándole gracias, honra, gloria y toda la alabanza, Señor, sean para ti. Agradeciendo infinitamente que nos has permitido pues nuevamente reunirnos, y toda la gente que nos está escuchando en diferentes partes de este país. Te pido que ahí donde estén, Señor, tu Santo Espíritu se revele a ellos y que dispongan sus corazones, que estemos en un mismo sentir, en un mismo pensar, en un mismo mover, que es hacia el entendimiento de tu palabra y por ende la aplicación de ella. Te pido que nos protejas, Señor, de todo mal, y que, bueno, toda idea que a mí no me cheque, Dios, pues si está en la palabra, pues así debe ser. Y entonces te pido por favor que trabajes en nosotros, aumentes nuestra fe, nos hagas entendidos, nobles y pues, a cierto punto sumisos ante tu palabra. Que no quede duda, Señor, de que lo que estamos haciendo aquí tiene pues un efecto en la eternidad, y te pido por todos y cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. ¿Tuvieron dudas de la última vez? No. ¿Todo clarísimo? ¿O me Sí. regreso a Juan? Sí. Entonces vamos con Hebreos 12. Dice, puestos los ojos en Jesús. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que su ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no han resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y han ya olvidado la exhortación de cómo a hijos se les dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota al todo aquel que recibe por hijo. Si soportan la disciplina, Dios les trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se les deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Dudas? Sí.
Qué bueno. Dudas hay muchas. ¿Hay muchas? Eh, Dice Fidel que en el 6. En el 6. Ok. Bueno, vámonos entonces por partes. Por tanto, nosotros también teniendo en bueno, un poquito antes. ¿Se acuerdan lo que leímos la última vez? ¿O no? Sí, ¿De qué leímos? de la fe. De la fe. Sí, de la fe, sí. ¿Y qué personajes salieron a relucir La fe. aquí? Moisés, ¿Quién? Abel y Caín. Abel, Moisés, creo que Moisés y Abraham. Enoch, José, tuvieron fe en Dios. ¿Quiénes más? Gedeón, Barak, David, Noé. Y un montón más, ¿no? Samuel, pues todos los profetas. El 11 se conecta con el 12. Por eso, o sea, empieza con esta frase, por tanto, o sea, como si continuara el 11. Por tanto, nosotros también, o sea, refiriéndose a la fe, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿cuáles testigos? Pues ellos, ¿no? Todos los que mencionamos. Los que tuvieron fe. Por ahí hay gente que esto Sí. lo da a entender como que en el cielo nos están viendo. O sea, como si mi abuelito me viera desde el cielo. No va en ese sentido, va más bien en el sentido de que tenemos, imagínense a un bebé de 1 año que ya habla, que todo le funciona y que diga, es que no puedo caminar. Y tú como padre sabes que pues no quiere. Pero él dice, es que no puedo. Bueno, aquí el testigo es el padre que, pues, que él sabe caminar, puede caminar. ¿Cómo es posible que él no pueda hacerlo? Sucede muchas veces también en, por ejemplo, en las carreras. Me refiero a las carreras profesionales. De que hay gente que dice, no, es que no se puede, está bien difícil. Y vemos gente que de muy bajos recursos lo hace muy bien. Y no solamente eso, sino logra una maestría, doctorados, o sea, sale adelante y nos muestra de que sí se puede. Él entonces se convierte en un testigo, ¿me explico? Yo pasé por eso, pues a mí no me van a contar de que no se puede. Es un testimonio. Por eso dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Acuérdense que seguimos hablando de la fe. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. O sea, del pecado también hay que despojarse. O sea, esa cosa que nos está deteniendo, que impide que yo crea. Y dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, o puestos los ojos en los coches, o puestos los ojos en más dinero, En la gente. o puestos los ojos en qué dirán, o puestos los ojos en los hijos, o puestos los ojos en la iglesia. ¿Qué nos dice aquí? Puesto los ojos en Jesús. O sea, puestos los ojos en Jesús.
el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, dice, por el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, él no tenía necesidad de pasar por eso, pero lo hizo. Consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que su ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Les gusta empeñar su palabra? No. ¿O quedar por alguien? Oye, hermano, préstame 10,000 pesos y Fidel te los paga. Sí. ¿A dónde hay que pedirle a Fidel? Nadie hace eso, ¿no? O casi No. nadie. Casi nadie. ¿O haremos algo bueno por alguien que es malo? Sí, pues sí lo Pues debemos hacer. no lo hacemos. No, y Porque no, por y- eso dice el 3, sí consideren debemos de aquel, hacerlo. Pero o sea, consideremos a Cristo que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Él, siendo sin pecado, aceptó todo tipo de pecado, para que su ánimo, o en este caso, al decir, si él perdonó a tal persona que es terrible, pues yo, ¿por qué no? Pues sí. Y de esa forma mi ánimo no decae, Es que él pone la muestra. ni se cansa. Exacto. Dice el 4, porque aún no han resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. La verdad, cualquier, pues no sé qué será, tentación que hayamos tenido, es mínima, comparada a la mejor con la tentación que tuvo Jesús después de 40 días de ayuno, y que le dio hambre, entró Satanás a tentarlo. Entonces ahí es como resistir hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. O incluso que estuviéramos viviendo una situación de persecución, que esto que estamos haciendo fuera ilegal. O sea, que el mismo gobierno nos los prohibiera. Llegaría un momento en donde a lo mejor llegan patrullas aquí, rompen la puerta, se meten, las niñas van a dar al DIF, nosotros vamos a dar al bote, si bien nos va. Eso es resistir hasta la sangre contra el pecado. Y eso, créanme que no lo hemos padecido. Dice, y han ya olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. O sea, la pregunta aquí es, ¿Dios disciplina? Sí. Y cuando Dios disciplina no es agradable, pero tampoco hay que menospreciarla. Hoy me estaban platicando del trabajo, un jefe le estaba llamando la atención a su empleado. Antes eran compañeros del mismo rango. Entonces a este lo suben y el otro como que le guarda rencor. O sea, eran cuatitos, vamos a verlo así. Pero cuando este sube, y bueno, aparte sube por razones que yo desconozco, que no voy a ponerme a discutir, hoy le estaba llamando la atención. O sea, el pseudo jefe al empleado. Y el otro nada más viendo el reloj. Te estoy hablando. ¿Ya terminaste? ¿Ya terminaste de regañarme? O sea, ¿qué está haciendo? Menospreciando la corrección. O sea, aquí había algo que corregir y el otro le valía gorro. Y muchas veces así nosotros nos ponemos con el Señor. ¿Ya terminaste, Señor, con tu cantaleta? Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Se siente feo. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Esta era la duda de Fidel, ¿no? ¿Tiene lógica esto? El Señor al que ama
disciplina. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. O entonces todo aquel que diga que Dios no castiga, pues léase entonces Hebreos 12:6. Y aquí sí vemos un castigo de parte de Dios. El padre que quiere al hijo lo disciplina. No, no castiga. ¿Les hace sentido a ustedes? ¿Da ¿Es lo sentido o mismo no? disciplinar que castigar? ¿O va en contra de lo que es Dios? ¿Qué dices, Manuel? Por- Daniel, ¿es lo mismo castigar y disciplinar? Bueno, aquí me refiero por castigo al azote que viene abajito. El azote es un castigo. ¿Verdad? Sí, pero al momento de disciplinar, La disciplina y el castigo son diferentes. El castigo tiene por finalidad, ¿qué dije? ¿El castigo? Corregir el asunto. La disciplina tiene por propósito el enseñar algo. El ejemplo que, bueno, aquí tenemos más claramente es el ejército. Hablamos de una disciplina férrea, la que ellos tienen. Y si, por ejemplo, ellos se llegan a dormir en una guardia, ya viene un castigo, para que la próxima vez que les toque hacer guardia, no se les ocurra volverse a dormir. Ahora, como padres, ¿ustedes son padres? ¿Disfrutaban cuando le pegaban a sus hijos? ¡Uajajaja! Le voy a pegar a fulanito. no, ¿Les daba placer? no. ¿Y entonces por qué les pegaban? ¿Cuál era la finalidad? Disciplinar. Que corrijan algo, ¿no? Que estaban haciendo mal. A disciplinar. Si yo estoy comiendo con mi hijo en la mesa y me escupe en la cara la comida, ¿qué le va a pasar a ese niño? Ay, hijito, no hagas eso. Tú eres el rey de la casa. Me ensucias la mesa. Pegarle. No, hombre, me doy en la boca. Ay, sí. Camínale, O sea, uno, pues de ahí como dice Laurita, cachetadón con maíz volador, ¿no? Para que no lo vuelva a hacer. Pues no lo hizo, no lo hizo. O sea, esa es la parte que uno disciplina. ¿Por qué lo hace? Porque uno quiere a sus hijos. Sí, claro. El que ama a un hijo lo va a disciplinar. Quien no lo haga, quien no lo ama, lo va a dejar hacer lo que se le dé la gana. Cuando desconoce que hay que disciplinarlo también, lo hacen, ¿no? Pues es que no disciplinar a un hijo significa que te vale gorro. Pues sí, también. Que haga de su vida un Aunque cucurucho en apariencia parece que sí lo quieres, ¿no? en apariencia. En apariencia. ¿Sí va claro esto? Sí, Sí. Dice el 7. Si soportan la disciplina, ¿cuál disciplina? ¿Del ejército? No es la de Dios. A ver, entonces vamos a definir de qué disciplina o sea, ¿en qué cosas nos pide Dios disciplina? Es que nos pide varias cosas. De su palabra. ¿Cómo qué? Serle fiel, No sé, ser adoradores fieles, ser obediente a su palabra. ¿Eso requiere de disciplina? Me aguanto. ¿Sí? Eso que te dijimos requiere de disciplina. Ay, se refiere a... No es algo que tú tienes que hacer de manera Entonces, natural. mi pregunta es, ¿cuál es la disciplina o de qué disciplina estamos hablando? Pues yo supongo que es cuando estás La haciendo algo disciplina que es, pareces bueno. es que llevemos los mandamientos. ¿Cuántos altos se ha pasado? Nunca me contesta. O sea, uno está, no me lo paso, esto ya no aguanto. No. Me lo quiero pasar. Uno lo hace porque sabe las consecuencias de eso. O sea, igual los mandamientos de Dios, uno no los hace o uno podría pensar que no los haría por saber las consecuencias. Eso no es disciplina. A ver, ¿cuántas horas? Es más, ¿han orado 1 hora? No.
No. No empieza uno, Señor Jesús. No, no tampoco. Ah, en la noche, entonces. Bendito Dios. Alabado Señor. O en la mañana, ay, me voy a despertar. Ay, no, pero está más calientita la cama. ¿Oran una hora? ¿Dos? No. ¿Tres? Sí. 5. ¿Cuál es lo máximo? Eso requiere disciplina. La oración. Requiere de constancia. Porque dejar la camita en la mañana, así cuando está el frío afuera y uno calientito adentro, y levantarse a orar, qué flojera. ¿No? O en la noche, leer 2 capítulos. Ya tengo sueño. Ay, ya me voy a dormir porque mañana tengo que... Ese tipo de cosas requiere disciplina. ¿Qué más? ¿Qué más? Ofrendar requiere de disciplina, Sí, sí. de saber que recibiendo esto se va para el otro lado. Sí. Ay, mañana se lo pongo. Y mañana no llegó. Requiere de disciplina. O sea, Es para que me yo- entiendan, o ajá, sea, es algo constante. ustedes son disciplinados a lo mejor en guardar los papeles del predial, los del agua, los de la luz, porque saben que si se les pierde algo de eso, pues nos pueden meter un gol, ¿no? Así de que, no, usted no pagó noviembre y ahí uno saca todos los papeles de noviembre, se requiere disciplina en ese aspecto. Y en las cosas de Dios, pues también. Que busquen, ¿no? Cuando, por ejemplo, a mí me viene un castigo o un regaño de parte de Dios, ¿eso me apachurra? Sí, porque ningún regaño es agradable. Creo que no a muchos les ha tocado regaño de mi parte. A Laurita ya le tocó. A Armando creo que ya le tocó. A Fidel no. ¿A quién? A Manuel le faltan. Le falta a Manuel. A mi suegro que lo regañen. Ay, sí. Y no es que uno, o sea, no me refiero a que yo tenga ni el poder ni la autoridad de decirles algo, sino a lo mejor en corregir algo que estamos haciendo mal según la palabra. Pues, no. Jamás es agradable, o sea, lo han hecho conmigo y se siente feo, No, pero aprendes, ¿no? pero aprendes, o sea, te corrigen, dices, ay, ya no lo voy a hacer. O sea, eso no debe ser causa ni razón para decir, no, estos nada más se la pasan regañándome, entonces ya mejor me voy. No, porque aparte te redarguye, ¿no? Porque sientes, bueno, por ahí no va. Tiene un propósito. Por eso dice el 7, si soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Todos disciplinamos a nuestros Pues hijos. todos nos estamos equivocando. Pero si se les deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no hijos. ¿Ustedes acaso pueden disciplinar al hijo ajeno? Pues es el del vecino, no es mío. Solo los propios. Es su perra, no la baño. Por otra parte, dice, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. ¿Se acuerdan de cuando los castigaban? Sí. A ver, Manuel, cuéntame el castigo que te dieron, que te dejó huella psicológica en la infancia. Lo amarraron en el árbol. ¿Lo colgaron, no? Lo amarraron del árbol, ¿no? ¿Y tú, Armando? Yo, ¿No te castigaban? No te querían. Ahorita que no está mi tío, Armando, dile. era Manazo, constante. vete al rincón, No, es que no. levanta los brazos, atrás de la nuca, de Es rodillas. que hiciste No, más bien, psicológico. más bien los insultos. Chanera, dile. Dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los veneramos, ¿no?
¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos, o sea, nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Amárralo de un árbol, dile tonto, dile esto, haz aquello. O sea, uno castigaba Sí, como, porque lo veía uno feo al papá, ¿no? Y no me vea, y ¡pum! A la primera. No me conteste, ¡pum! Es así como que al parecer de ellos. Y con todo los venerábamos, o los veneramos. Pero o sea, Cristo, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad, para eso Dios nos disciplina, para eso Dios nos azota, para eso Dios nos castiga. Es verdad, esto es muy importante, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. No gusta, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por ejemplo, hay mucha gente que yo no lo hago, de salir a barrer su cuadra, o más bien su pedacito de la banqueta. Antes era muy común que todos en la cuadra hacían eso, por eso la calle estaba limpia. Y ahora nadie lo hace. son contaditos. Entonces, si yo le digo a mi hijo, órale, sálgase a barrer, ¿no? Nunca te ha visto. ¡Qué pereza! Pero ya después se le queda como una costumbre. A lo mejor ya más de grande se levanta temprano y hasta lo hace con gusto. O sea, genera algo bueno. Como el hábito del estudio, de leer, o sea, es horrible así agarrar algo que a uno no le guste. Pero ya después, mira, ya lo hago con mayor facilidad, es mejor. ¿Vamos bien? ¿Sí les quedó claro todo? Sí. Sí. Dice, los que rechazan la gracia de Dios, por lo cual levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hagan sendas derechas para sus pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya saben que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas, porque no se han acercado al monte que se podía palpar, y que ardía fuego en la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablara más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Miren que no desechen al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios,
agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Clarísimo? ¿Se acuerdan en qué quedamos que era la gracia de Dios? Pues es lo que Dios nos da, la salvación es por parte de Él, es gratuita. La vida de Jesucristo fue para salvarnos y es por su gracia, o sea, es gratis. Es gratis. La gracia de Dios, recordemos que a través de las leyes de Dios, o sea, por ejemplo, si guardáramos todos los mandamientos de Dios, eso no me salva. Porque es imposible que yo guarde todos los mandamientos de Dios. Aquí el rechazar la gracia, pues es prácticamente rechazar, negar la crucifixión, ¿no? El sacrificio que Jesús hizo. Rechazar a Cristo. Así de sencillo. Como que no sirvió para nada lo que hizo. Por eso habla aquí de la gente que está cansada, harta, no sé, como dice, por lo cual levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas. Hagan sendas derechas para sus pies. ¿Qué es esto de hacer sendas derechas para sus pies? Sí. No como Juan el Bautista cuando decía que eran sendas derechas. Sí, como Juan el Bautista cuando dijo enderecen la senda. Pero en nosotros, ¿cómo se refleja? En el arrepentimiento. Ajá, ¿y qué más? Dice que la fe en Dios. ¿Mm? No, La fe en Dios, dice. no. Pues dice Jesús que, no sé si podemos enlazar esto, yo soy Él es el camino, ¿no? Entonces aquí sendas, pues entiendo que es como hacer el camino, que es su palabra, que son sus mandamientos. Pero eso cómo se refleja en mi vida. En obediencia. Por ejemplo, algo más práctico, algo más palpable. El perdón, por ejemplo. Bueno, sí podría ser, pero... ¿Cómo? El arrepentimiento y cambiar. Ajá, va más enfocado a eso segundo que dijiste. O sea, el arrepentimiento es básico. Pero si yo sigo haciendo o llevo la misma vida que llevaba antes, ¿eso qué? Si yo, por ejemplo, transaba, hacer caminos rectos significa que ya no transo más. En la Biblia vemos personajes que hicieron lo recto. Por ejemplo, tenemos un personaje chiquitito en los evangelios, se llamaba Zaqueo, el cual era recaudador de impuestos. Y va Jesús a comer con él y le dice que si él había defraudado a alguien, le regresaría 3 veces más de lo que le había robado. Eso significa enderezar caminos, ¿me explico? O sea, hay como un verdadero arrepentimiento, un verdadero entendimiento de que como llevaba la vida, no era así, sino que hace caminos rectos. Si yo, por ejemplo, tengo un temperamento muy malo, me enojo de todo, ¿qué significa hacer caminos rectos? No enojarte. ¿No enojarme?
Levantarte. Pues enojarme, a lo mejor algunas no lo voy a poder evitar, sino ¿qué voy a hacer con ese enojo? O sea, si ese enojo hace que yo peque, entonces estoy mal. Enderezar los caminos significa no que no me voy a enojar, sino que ya no voy a pecar a través de ese enojo. Si, por ejemplo, mi negocio es ilegítimo, ¿qué es enderezar caminos? Hacerlo legítimo. Pues cerrarlo, ¿no? Ujú. O sea, por ejemplo, si yo soy un zar de las drogas y conozco a Dios, yo le digo, Señor, déjame seguir trabajando con la cocaína para darte harto dinero. No tiene lógica. Sí, vamos entendiendo bien qué son los enderezar el camino. Sí. O sea, aquí esta es una orden para nosotros, dice el 13, hagan. O sea, eso es lo que nos toca hacer. No es, Señor, hazme el camino derecho. Eso me toca a mí. Que si estoy peleado con el vecino, pues me toca ir a poner mi cara de menso y pedirle perdón. Eso es hacer sendas derechas para sus pies, para que lo cojo no se salga del camino. O sea, en lo que yo cojeo, si yo no enderezo, no hago bien el camino, pues me voy a volver a salir, sino que sea sanado. ¿Va claro esto? Sí. ¿Sí? Sí. Sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad, ¿qué? O sea, no nos engañemos. Sin santidad, nadie verá al Señor. Si yo sigo guardando esas cosillas oscuras, secretitas, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué significa esto? Crezca en la forma de Dios, pero al mismo tiempo siga uno Estás pecando amargado, puedes y contagiar al por otro. consecuencia no siendo agradable a los ojos de Dios. No, pero más que nada como la parte del que nazca en mí una raíz de amargura. No cambia, está contigo, si no, no cambia. ¿Qué? Mientras tú no cambies, el que esté contigo no va a cambiar, o el vecino, no sé, la gente que te rodea. ¿Qué es una raíz de amargura? O más bien, ¿qué es la amargura? ¿Han sentido amargura? ¿O todo es dulzura? No, ¿No han sentido la amargura? sí, ¿Y por qué pasa eso? no sé. Los problemas, Ujú. O que las cosas no salgan como yo tenía planeado o pensado. Me amargo. Sale de nosotros esta raíz. Por ejemplo, un caso más sencillo. Yo digo algo que a ustedes les ofende. Y entonces de ahí ya me agarran como que un rencor o un corajito. Y me siguen escuchando y cada vez les caigo más gordo, ¿no? Y eso en lo que va a desatar es en que yo quiera compartir mi amargura con alguien más. No, ese Daniel de plano se pasa, y entonces la otra persona, sí, es verdad,
yo también ya estoy harto. Y así, esta cosa va creciendo como mala hierba. Por eso dice, miren bien, que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe, y por ella muchos sean contaminados. En algunas iglesias pasa, gente que no es tomada en cuenta, pues se amarga, y empieza a hacer cosas que no convienen. Dice, no sea que haya algún fornicario dentro de nosotros, o profano, como Esaú. ¿Qué hizo Esaú? Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas, que por una sola comida vendió su primogenitura. O sea, menospreció el regalo que Dios le había dado. Dice, porque ya saben que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. O sea, aquí Esaú recibió un regalo, lo dio por poco, y entonces lo que le tocó fue perderlo todo prácticamente. Porque ya saben que, bueno, y ahí lo deseó, pues ya no pudo recibir lo que recibió su hermano. Porque no se han acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablara más. ¿Esto qué es? Esto está en el Antiguo Testamento. Es la salida, bueno, vámonos aquí específicamente. Ajá, es la salida del pueblo de Egipto. Esto, esto que estamos leyendo viene en el Antiguo Testamento. Cuando se le da a Moisés las tablas de los 10 mandamientos. Aquí, por ejemplo, había un monte en el cual descansaba, o más bien reposaba, la presencia de Dios. Ver ese monte era algo espantoso. Aquí tuvimos un temblor que, bueno, no sintieron la mayoría, pero cuando hay temblores aquí, pues da como miedito. Imagínense un temblor constante, truenos, nube, o sea, algo que da mucho miedo. Dice el 18, porque no se han acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablara más. La gente que estaba alrededor de ese monte tenía la oportunidad de escuchar a Dios. Fue cuando le dijeron a Moisés que mejor él fuera. Que él fuera solito, y que después les dijera, exacto. Tenían la oportunidad y la rechazaron. Dice, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Aquí así nos pasa a muchos de nosotros. Nada más nos dicen, no, esto no se puede. Uy, no, ya me voy. Ya no es vida. Y esto ya no me gusta. Ya no es vida, ya es otro. ¿Saben qué? Pues van a tener que dejar de chupar. O de fumar. Uy, no, eso ni me lo quites, por favor. Eso no me lo toques. Uno cuando lee la Biblia, es tan espantoso lo que aquí se lee, que da miedo. O sea, a la gente no le gusta lo que aquí en esta Biblia se dice. Por ende prefieren cerrarla. O prefieren ignorar lo que Dios les está hablando. ¿Sí? Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que se han acercado al monte. Bueno, este era el caso en aquel entonces de Moisés. Era terrible la imagen. Ahora no. Ahora tenemos otra visión. En el 22, sino que se han acercado al monte de Sión,
a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Sí vamos claros hasta aquí? ¿O no? No los veo. ¿Se pasmaron? No, Ahí sí. ¿O se espantaron? no. Sí. Por alguna razón se pasó. ¿Claro o no claro? ¿La 23 a qué se refiere, Daniel? ¿Cómo? El 23. El 23. Ah, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Ajá. Ok, ¿cuál era el título que tenía Cristo en la tierra? ¿El qué de Dios? Primogénito. Unigénito. El único, El único. el unigénito. Y después de eso, a él lo llaman el primogénito. Dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. O sea, todos aquellos que decidieron creer en Cristo. Y lo voy a decir. Y están inscritos en el libro de la vida. Esto, bueno, se lee en Apocalipsis. O sea, que se refiere a los que creemos en Cristo aquí. Y que si tu nombre está inscrito ahí. O a lo mejor yo digo que le creo y no es cierto. Sí, sí, sí. Entonces, vemos que hay dos tipos, o más bien en el Antiguo Testamento, una presencia de Dios terrible y temible. La gente no soportaba escuchar lo que se decía. Pero hoy en día tenemos otra oportunidad de acercarnos no a ese monte terrible, sino a un Dios que, bueno, está esperando en nosotros. Dice, en este caso, a través de la sangre de Cristo. Dice el 25, miren que no desechen al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonestaba, al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles, o sea, las que no se pueden quitar. ¿Qué cosas se quitaron? Los sacrificios, el culto a Dios en el templo, la ley, o sea, todas esas cosas se quitaron por cosas que no se pueden quitar, que sería la gracia, la sangre de Cristo, la salvación, la vida eterna. Son inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿A qué se refiere consumidor? Pues que te consumirá, o sea, nada más él, si te ve y le caes, bye. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. O sea, es un Dios que viene con juicio.
¿Quedó claro? Sí. Eso es lo que les pasa a los que rechazan la gracia de Dios. O sea, no se les espera algo mejor. Nos advierte, ojo, no vaya a ser que alguno de ustedes, y se refiere a los que estamos aquí escuchando, que haya alguna raíz de amargura, y esa raíz de amargura contamine a más, y no solamente se vaya esa persona, sino la otra, o las otras. No vaya a ser que vaya a haber un fornicario entre nosotros, que diga, sí Señor, sí, todo tú, o profano, o sea, que menosprecie como Esaú, que menospreció este regalo. Sí. Ese es el peligro. ¿Dudas? No. ¿Nada? Deberes cristianos. Permanezca el amor fraternal. No se olviden de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos como si estuvieran presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también ustedes mismos están en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean sus costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acuérdense de sus pastores que les hablaron la palabra de Dios, consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No se dejen llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no se olviden, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Oren por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más les ruego que lo hagan así, para que yo les sea restituido más pronto. Bendición y salutaciones finales, y al Dios de paz que resucitó de los muertos, a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas del Padre, por la sangre del pacto eterno, les haga aptos en toda buena obra, para que hagan su voluntad, haciendo Él en ustedes lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Les ruego, hermanos, que soporten la palabra de exhortación, pues les he escrito brevemente. Sepan que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniera pronto, iré a verlos. Saluden a todos sus pastores y a todos los santos. Los de Italia les saludan. La gracia sea con todos ustedes. Amén. Yes.
Deberes cristianos, o sea, lo que nos corresponde hacer. Lo que tenemos que hacer unos con otros. Permanezca el amor fraternal. ¿Qué significa eso? O sea, fraterno, no por un interés de conquista ni de cualquier otro interés que haya. Es fraterno. No se olviden de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Ujú. Bueno, se ve en Génesis varios casos. Bueno, en el de Abraham hospedó ángeles y él sin saberlo. En Sodoma, Lot hospedó ángeles también y ya después sabiéndolo. Y así sucesivamente. Debemos ser hospitalarios, ¿verdad? Debemos ser hospitalarios. La palabra ángel significa mensajero. Entonces, muchas veces uno está hospedando a lo mejor a algún pastor, algún ministro, algún, ¿qué será? Misionero. Son mensajeros de la palabra de Dios. Acuérdense de los presos como si estuvieran presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también ustedes mismos están en el cuerpo. Entonces nos vamos a Santa Marta, Catitla. Habla de los presos y maltratados cristianos, ¿no? Exacto, o sea, del mismo cuerpo. O sea, no del que hizo mal y está pagando. Exacto, o sea, por ejemplo, que bueno, una cosa tampoco exime de la otra. Es probable que si Dios me manda a la cárcel a predicarle al mocha orejas, pues así se hará. Pero por ejemplo, en caso de que si yo llego a caer en el bote o Armando, pues sería muy gacho que me desampararan, ¿no? Pues sí, que dejemos ahí. Por lo menos mándenme unos cigarritos. ¿Qué? Con eso se negocia allá adentro, ¿no? Entonces, o sea, buscar siempre como estar acompañados por parte del cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio. O sea, es algo que da honra, algo que da honor. Les haya tocado como les haya tocado. O sea, a lo mejor no les gusta mucho ahorita lo que tienen al lado, pero es honroso. O sea, es bueno. Dice, y sobre todo esta parte, y el hecho sin mancilla. ¿Qué significa eso? ¿Qué es la mancilla? Ajá. ¿Cómo? La deshonra. Como mancha. Por ejemplo, yo me voy a casar y mis cuates me llevan a uno de esos lugares donde bailan las muchachas. Y mis cuates me pagan una muchacha de esas para que yo tenga relaciones sexuales con ella. Y al otro día yo me voy a casar. Si lo analizo de una manera bueno, desde una manera física, si ella tiene alguna enfermedad, pues yo voy a llegar a mi matrimonio enfermando a mi mujer. Con manchas, ¿no? Y de una manera espiritual no les cuento. O sea, el hecho, o sea, mi intimidad, donde yo habito con mi esposa, debe ser sin mancha. O sea, ni una tercera envase ahí esperándome, ni que yo tenga que veres, o sea, debe ser sin mácula. ¿Sí vamos bien? Sí. Honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. El 5. Sean sus costumbres sin avaricia. ¿Cómo? Contentos con lo que tienen Porque tiene. ahora.
Es que no tengo un Yaris chiquito. Es que no tengo esto otro. Es que soy bien prove. ¿Sí entienden esa diferencia entre esto que sería como, ¿cómo le llamaríamos? Cuando no tienes aspiración a nada, ¿cómo se le llama? Conformismo, ¿no? Mediocre. ¿Suena conformista o mediocre? No, No. ¿O cuál es la diferencia entre la mediocridad y el conformismo con el contentamiento? Mediocre es de hacer las cosas a medias. Conformista es no querer aspirar a más. Pero aquí está hablando más que nada de no tenerle amor al dinero o a las cosas materiales. O sea, no conformarse con lo que uno tiene, sino aceptar de manera agradable, o sea, estar contento con lo poco o mucho que uno pueda tener. Y que si lo analizamos es demasiado, ¿no? sí. O sea, realmente tenemos demasiado. Y con todo de repente pensamos, uy, no tengo esto, Me falta él. me falta aquello, No me alcanzó. Y es que aquí dice... no tengo mi Galaxy. Quiero mi Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. Aquí yo creo que el problema que siempre atravesamos es de que tengamos lo que tengamos, siempre sentimos que tenemos menos, porque siempre nos fijamos en el que tiene más. Pero cuando ves a alguien que tiene menos, pues hasta sientes que te sobra. Mm. Me tocó en la semana hablar con uno de mis pesadillas de alumnos, o sea, el que me hizo ver mi suerte durante todo el año. Ahorita pues está cosechando la consecuencia de su flojera. Y parte de hablar con un adolescente es muy interesante porque ellos van a ser famosos, van a ser millonarios, van a ganar 30,000 pesos mensuales, van a vivir en Polanco. Ustedes les preguntan a todos los adolescentes y eso es lo que les van a decir. Es lo que quieren. La realidad es que yo dudo que muchos de ellos lo logren. Van a tener a lo mejor un sueldo de 8,000 pesos mensuales, van a trabajar donde no les gusta, van a saber lo que es ganarse el dinero. Polanco ni imaginárselo, si se salen de sus casas, a lo mejor se van a Iztapalapa, no lo sé. O sea, todo es como, la realidad es otra. Y hablando con él, o sea, yo siempre les pregunto a los chavos, ¿con cuánto la armas? ¿No? Ahorita en tu adolescencia, más allá de lo que te da tu papá o de lo que te pagan, ¿con cuánto la armas? Por lo general, hay quienes se ven con 4,000 mensuales siendo adolescente. Ay, no. O sea, imagínense, con 1,000 pesos a la semana, la arman. Y la realidad es que cuando tengan esos 4,000 pesos, van a gastar como cuando ganan 4,000 pesos. Y no les va a alcanzar. Entonces van a decir, cuando tenga 8, entonces sí me va a alcanzar. Y ganan 8. Y se los vuelven a gastar igual. O sea, en esa parte de lana, si uno no entiende eso, no hay llenadera, no hay contentamiento. Nunca es suficiente. Uno ve, por ejemplo, o sea, hay familias, y eso a mí me sorprende, que la arman, o sea, el papá trabajando y la esposa no trabaja, mensualmente la arman con 8,000 pesos, pagando renta. Me preguntan cómo le hacen, no tengo ni la más remota idea, pero la hacen. Tienen hijos aparte. Entonces, obviamente no estamos hablando de una vida holgada, ¿no? O sea, a lo mejor están medidos, pero la arman. De repente yo me topo con personas que ganan arriba de 80,000 pesos mensuales y no les alcanza. Entonces, ¿cómo le hacen? El secreto está en el contentamiento. Como dice Pablo, que tienes que estar contento. Sabes contentarte en la abundancia y en la escasez. Es una gran enseñanza. O sea, las dos cosas te sabes estar contentito. Como cuando tenían para comprarle Chevys a los trabajadores. Como cuando apenas si sale lo justito. Hay que estar contentos. ¿Vamos bien? Sí. Dice,
Sean sus costumbres sin avaricias, contentos con lo que tienen ahora, porque Él dijo, o sea, esto lo dice Dios, no te desampararé ni te dejaré. O sea, Él nos los dice. Entonces debemos vivir confiados en esta palabra. No me dejará ni me desamparará. Por ahí le dicen al hermano Vicente esto. Esto es lo que le dice Dios. No te dejaré ni te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acuérdense de sus pastores que les hablaron la palabra de Dios. Consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él no cambia. Por ahí yo me acuerdo antes de leer la Biblia, se estaba manejando dentro del Vaticano adecuar el Evangelio según las épocas, porque ya no eran aplicables a la actualidad. La realidad es que seguimos viviendo el Juan Pablo II. Seguimos viviendo exactamente las cosas, los problemas de adolescencia que tenían hace 400 años son exactamente los mismos problemas que tienen hoy en día. Eran rebeldes, eran iracundos, eran todo lo que es un adolescente. Los problemas de adultos siguen siendo los mismos, o sea, no hay cambio en eso. La solución, por ende, sigue siendo Cristo. No se dejen llevar de doctrinas de diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas. Entonces, ¿qué es esto de no se dejen llevar de doctrinas diversas y extrañas? ¿Quién nos les dice a ustedes que esto es una doctrina de diversas y extrañas? Porque lo estamos leyendo directamente de la palabra de Dios. No es una creación de hombre, porque dice Dios que maldito el hombre que confía en el hombre, pero si uno le crea las cartas, si uno le crea la Iglesia Universal, donde hablan de prosperidad, pues no cuadra con la palabra de Dios, entonces son doctrinas extrañas, ¿no? Que pareciera que están sacadas de la Biblia, pero realmente están lejos de la palabra. Están lejos de lo que realmente Dios nos está pidiendo. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Estas costumbres se ven en el Antiguo Testamento, en Levítico, o sea, eran todas las cosas que tenían que hacer los sacerdotes. Dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. O sea, quienes servían el tabernáculo no podían comer de eso que estaban sacrificando, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario, por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. O sea, antes para explicarme, en el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan que les había hablado del tabernáculo? Que era el lugar, santo, bueno, era ¿cómo se le llama? El atrio, y adentro tenían el lugar santo, y después teníamos teníamos en medio el lugar santísimo. Ahí no podía entrar más que el sacerdote una vez al año, ya lo habíamos explicado. Y dentro de esa parte que entraba el sacerdote, para poder entrar, hacía un sacrificio por sus pecados. Entonces, esa sangre la metían al templo, pero el animal, o sea, todo el resto del animal, lo sacaban del campamento y allá lo quemaban. ¿Sí estamos claros? Sí. Ahora, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Se acuerdan que a él lo sacaron? O sea, estaba fuera del templo, en el Gólgota, en la, ¿cómo se le llama? De las calaveras. No, era el monte de las calaveras. Él fue crucificado afuera del templo. O sea, fuera de todo eso. Está haciendo una analogía. ¿Sí? ¿O no? Sí. ¿Todo sí?
porque esto es así medio intrínseco ahí en el Sí. asunto. Es el comparativo del tabernáculo, ¿no? Con Ujú. el templo, digamos, ¿no? ¿Se acuerdan que durante todo este tiempo prácticamente hemos estado leyendo de qué manera Cristo anula la ley? O sea, de que ya no es necesario que sigamos rituales, que hagamos esto, que hagamos lo otro. Lo que hay que hacer es creerle a Cristo y obedecerle. O sea, ese es el cambio. Antes se hacía el sacrificio por los pecados de un animal y ese animalito se quemaba afuera. En el caso de Jesús, hace el sacrificio, pero afuera. Por eso dice el 13, salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. O sea, no buscamos las cosas de este mundo. Bueno, yo quisiera pensar eso. O sea, que no estamos buscando hacernos de una casa, hacernos de 2 casas, hacernos de bienes y propiedades. Porque el día que se mueran, no, nada de eso se van a llevar. Por ahí dice la palabra que no, nada se... Llegamos sin nada y nada de lo que tenemos podremos sacarlo de este mundo. Es correcto. Dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Lo que nosotros estamos buscando es la vida eterna y la vida, pues en el reino de Cristo, donde él dijo, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Y voy a preparar Ujú. morada, ¿no? Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza. Vamos a parar ahí. Sacrificio de alabanza. ¿Qué es eso? Alabar en el servicio. Aquí hay alguien que toque algún instrumento, No, nada más vamos a... ni el triángulo, el triángulo. No. ni la puerta. Solo tú. Entonces, ¿quién puede alabar al Señor? Tenemos que entender que la alabanza no es nada más de una manera musical, ni con la boca. Eso no es alabanza. Son los hechos, ¿no? Ajá, para allá vamos. La obediencia. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Se acuerdan que dice la palabra que por sus frutos los conoceréis? Que un árbol malo no puede dar frutos buenos, ni tampoco un árbol bueno puede dar frutos malos. Lo que salga de mi boca, si realmente yo estoy apegado a la palabra, apegado a lo que dice Dios, lo que va a salir de mi boca es bueno, que confiesan su nombre. ¿Estamos? 16, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no se olviden, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Aquí Laurita nos hace el favor de lavarnos los trastes. Muchas gracias. Y Dios te lo agradecerá más. Es ayuda mutua, o sea, me están echando la mano. Sí, Por ende, yo trato de echarles la mano a ellos. sí. Dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Tú cuidas de trazar. Como quien cuida. Dice, obedezcan otra vez a sus pastores y sujétense a ellos. ¿Qué significa eso otra vez? Y sujétense ahí. No es lo mismo que someterse, ¿no? Sujetarse es diferente. Bueno, en este caso, pues Laurita tiene a su marido al cual se sujeta, Ajá. pero sujeta. Ay, qué grande. Ah, sí, ¿verdad? Bueno, Ay, oye. pero aquí obviamente siempre hemos hablado de llevar un orden. Porque Dios es no, de llevar un orden. Entonces, en ese orden, en el entendido de que quien dirige este evento, o lo que estamos haciendo aquí, esta reunión, este discipulado, soy yo. Ajá.
Entonces, no es que yo busque que me obedezcan en todo, ni mucho menos, es simplemente por guardar un orden. Aquí, por ejemplo, me ha tocado decirle a Armando, ¿sabes qué? Apágale el micrófono a fulano porque está haciendo mucho ruido. O apágale al otro porque, o sea, estamos llevando en esa parte... O cuando no leemos, que también es la parte delicada, ¿no? Que no se lee y entonces hay que hacer Por eso entendemos. apretar tornillos. Entonces, no es por fregar. En caso, por ejemplo, Armando dice, no, pues ¿para qué? Él tiene derecho a hablar. Entonces se va haciendo un relajo de esto. Entonces dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Fíjate que a mí ahí en la congregación me tocó escuchar a Martín, que es uno de los hermanos que es un poco complicado de llevarlo, y él decía que se sujeta a quien dirige la congregación, pero solamente cuando los que dirigen la congregación se apegan a la palabra de Dios. O sea, sé que es muy ambiguo ese asunto y es bajo su criterio, ¿no? Quién se sujeta y quién no. Y aquí no es que yo vaya a dar cuenta de cada uno de ustedes. O sea, ustedes son responsables de su vida. Pero esto es como si, o sea, realmente sí me preocupan. O sea, el ver que leen más, que oran más, que van creciendo, que es palpable, es muy gratificante. Por otro lado, si veo que se empiezan a desbalagar, es muy preocupante. O sea, se vuelve lo opuesto. No voy a dar yo cuentas por ustedes van a dar cuentas, pero es como si yo diera, o sea, velo por ustedes como si yo fuera a dar cuentas de eso. Pues digamos de lo que un pastor da cuentas es de lo que dijo y de lo que predicó en todo caso, ¿no? Y aquí dice, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿A qué se refiere y a quién se lo está diciendo? ¿A los pastores o a la iglesia? A la iglesia. Es muy común esto, que la gente se empieza a quejar de, es que tal pastor dijo esta cosa. Es que no. ¿Qué no avisaron? Es que esto no es provechoso. Aquí el asunto es hacerlo con alegría. Oren por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más les ruego que lo hagan así para que yo les sea restituido más pronto. Bendición y ¿Vamos bien hasta aquí? ¿No hay dudas? No. Bendiciones y salutaciones finales. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, les haga aptos en toda buena obra para que hagan su voluntad, haciendo Él en ustedes lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué les está diciendo esto del 20 al 21? Aquí la petición de Pablo, la oración, perdón, la oración que se está haciendo aquí, bueno, sí, de Pablo. ¿Sí era de Pablo? Este es Santiago, ¿no? Ya me perdí yo. No, este es Santiago. Pero él ¿quién es la versión? No, aquí no tenemos autor. ¿No? Bueno, aquí a lo que se refiere en esta... ¿Cómo? ¿Qué pasó, Manuel? Dice Fidel que Hebreos. O sea, es una carta dirigida a los hebreos, pero el autor lo desconocemos. Pero sea quien esté hablando, lo que les dice es esto, o la oración que hace es esta. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, les haga aptos para toda buena obra. Qué importante es eso, ¿no? ¿No les ha pasado que se pierden oportunidades laborales porque uno no es apto? Es horrible. Alguna vez le pedí trabajo a estaba muy chavo también, tenía como 21 años, era maestro de inglés y me pregunté, ¿y qué sabes hacer? Hablar inglés. O sea, no estaba apto para hacer algo. Clases, No, digo, para dar clases sí, pero para cambiar de trabajo, no. Pues la pregunta es, ¿qué sabes hacer? Ups.
En este caso, ¿cómo se hace uno apto? Con la práctica, Con la palabra. con la palabra. O sea, no es algo que se ensaye. Hemos visto que hay cursos para ser pastores, hay cursos para ser ministros, hay cursos para hacer muchas cosas. Ya le toca darte... ¿No le advertiste? Reglas claras. Ya te toca, corre. Dice, les haga aptos en toda buena obra para que hagan su voluntad, haciendo él en ustedes lo que es agradable delante de él por Jesucristo. Haciendo él en ustedes lo que es agradable delante de él por Jesucristo. Todo es por él. Porque va. Al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Les ruego, hermanos, que soporten la palabra de exhortación. Esto es importante. Exhortar. Que soporten. Que soporten la exhortación. Yo sé que algunas veces ustedes van a sentir que me voy a propasar, que estoy diciendo cosas que a lo mejor les caen gordas. No me hagan mucho caso a mí, háganle caso a la palabra. O sea, no es porque uno sea mal hora ni mucho menos, o les quiera hacer pasar uno un mal rato. O sea, es importante aguantar la corrección, porque si no hay esa corrección, se hace de verdad un argamayate que no les quiero contar. Sepan que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniera pronto iré a verlos. Saluden a todos sus pastores y a todos los santos. Los de Italia los saludan. La gracia sea con todos ustedes. Amén. Amén. ¿Dudas? ¿Todo quedó claro? ¿Qué les pareció Hebreos? ¿Profundo? Si se fijaron, el avance de Hebreos fue lento, porque tenía realmente muchas cosas de las cuales teníamos que sacar provecho. Y no en todos las cartas lo hemos hecho así. Entonces, el asunto aquí, lo primordial es, como les dije, vuélvanlo a leer y vuélvanlo a leer hasta que todo tenga ya sentido. ¿Estamos claros? Sí. ¿Tienen alguna duda? ¿No? No, no. No. ¿Segurísimos? Entonces hasta aquí vamos a parar. Continuamos la próxima semana, arrancamos con Santiago. Ahí váyanlo leyendo. También muy claro, no muy largo, pero muy con mucha consistencia. Entonces, primeramente Dios, la próxima semana arrancaremos con él. ¿Ok? Sí. Pues bueno, vamos a dar gracias. Bendito Dios, gracias que nos hayas permitido pues terminar este tiempo, terminar con Hebreos muy profundo, Señor, y yo sé que bueno, es la primera vez que lo leemos y muchas cosas todavía no nos quedan muy claras, pero yo sé que con el tiempo, bueno, así tú irás aclarándolo a través de tu Santo Espíritu. Tú eres el que pone, Señor, en nosotros eso, para que hagamos lo que te es agradable a ti. Nada bueno puede salir de mí si tú no lo pones primero, Señor. Ayúdanos a hacer sendas rectas, Señor, en las cuales podamos sanar. Ayúdanos a entender, a aprender, a mirar con agrado tu palabra, tu disciplina, todo lo que nos vas dando, Dios, y a poner por obra, Señor. Como aquí hablaba precisamente del cuidado que en este caso a mí me corresponde por todos los que están aquí reunidos. Yo te pido que los guardes, que los cuides, Señor, que no se pierda ninguno,
que reprendas a quien tenga que ser reprendido, que no haya, que no quepa nada, Señor, que no provenga de ti. Te pido que nos abras el entendimiento y primordialmente que tu Santo Espíritu more en nosotros. Él es el que nos hace, pues, claras todas las cosas, y que así sea, Señor. No te limites con nosotros en la parte de darnos entendimiento. Te damos gracias, te bendecimos, glorificamos, alabamos, honramos tu santo nombre por los siglos de los siglos. Amén. 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 ¿Listos? Cuídate, tía. Sí, buenas noches.